Y el mundo vive un momento de tensión luego de la ejecución del general iraní Qasem Soleimani el pasado 2 de enero tras un bombardeo realizado por Estados Unidos. Este martes, Irán, como represalia, bombardeó una base militar estadounidense en Irak. Así que no sabemos y nos preguntamos mucho si será esto una posibilidad para que el mundo viva una nueva guerra. Y para responder sobre esta pregunta nos da el gusto de recibir en este estudio al maestro Francisco Javier Santana Villegas, quien es catedrático de la UNIVA y especialista en temas internacionales. Bienvenido. Gracias, Trini. Un placer estar aquí. Me voy a ir al inicio. ¿Qué motiva a Donald Trump a hacer este ataque a Irán? Bueno, realmente las relaciones entre Estados Unidos e Irán han sido, digamos, no han sido las mejores desde hace 40 años, ¿no? Desde la revolución de 1979, y pues ha sido la piedra en el zapato de cada presidente de Estados Unidos, el tema Irán principalmente. Sin embargo, la motivación de Donald Trump en este caso de lanzar este ataque para muchos inesperado fue precisamente una serie de ataques que habían estado sucediendo en Arabia Saudita y en el mismo Irak. ¿Sí? Una serie de ataques que se les achacaron precisamente a grupos iraníes. ¿Sí? Entonces, este señor Qasem Soleimani, que bueno, fue el blanco, ¿no?, del ataque estadounidense el día 2 de enero, era una persona que dirigía, ¿sí?, digamos, a las fuerzas militares iraníes fuera de Irak. ¿Sí? Se le llama la Fuerza Quds, que estaban en Irak principalmente, pero que era el encargado precisamente de posicionar los intereses o de atender los intereses iraníes en temas militares fuera de Irán, principalmente en la región de Medio Oriente, ¿no? Entonces, es una persona que ya se tenía en el radar desde hace mucho tiempo. Sin embargo, sorprendió que ahora precisamente pues se diera esta operación para quitarle la vida, ¿no? Yo decía que a veces no sorprende el que se levantara un día Donald Trump y dijera, bueno, hoy voy a aprovechar este conflicto y voy a participar porque lo necesito justo en un momento donde electoralmente él se está jugando la presidencia de Estados Unidos. Claro, sí, los tiempos son muy importantes, ¿no? En temas de política exterior, en temas de diplomacia. Comentábamos antes de entrar al aire que el estilo de Donald Trump ha sido más de mejorar la economía, de temas internos de Estados Unidos, e incluso quizá en cuestiones de política internacional, más bien de deshacer las alianzas que por mucho tiempo hicieron sus predecesores, ¿no? Principalmente Barack Obama, por ejemplo, el retirarse del Acuerdo de París de cambio climático, el retirarse del mismo acuerdo que tenían con Irán. Entonces, Donald Trump había mostrado una postura mucho más aislacionista, ¿sí?, contraria a la de muchos de sus predecesores, ¿no? Muy aplaudida por muchos precisamente, ¿no? Muchos norteamericanos, precisamente porque su estrategia iba más enfocada a mejorar la economía, ¿sí? Él hablaba su discurso de campaña fue hacer Estados Unidos grande otra vez, pero muy en el sentido de regresarles empleos, de regresarles trabajos y demás, ¿no? Entonces esa es la estrategia, y como bien dices, sorprendió, ¿no?, este tiempo, y sí, pudiéramos pensar que tuvo dos motivaciones, principalmente la de mostrar determinación en temas de política exterior, principalmente ante un adversario que pues tradicional de Estados Unidos, que es Irán, y sobre todo por la postura que tiene Irán en contra de Israel. Sabemos que Estados Unidos apoya incondicionalmente a Israel, y al ser Israel uno de los principales adversarios de Irán, pues también es enemigo, ¿no?, de Estados Unidos. Entonces, por una parte es esto, mostrar determinación en tiempos de próximas elecciones, en temas de política exterior, y por otro lado también quizá distraer un poco la atención del tema del impeachment. Donald Trump acaba de ser enjuiciado. Que sería su juicio político, ¿no? Sí, exactamente. Es un proceso de juicio político. El juicio político que acaba de entrar en su segunda etapa. Donald Trump ya fue enjuiciado, ya fue declarado culpable. Lo que sigue es que se va a reunir un jurado en las personas de los senadores para ver cuál es la sentencia, ¿no? Hay dos sentencias posibles: una, retirarlo del cargo de presidente, y la otra es dejarlo. Se espera que lo vayan a dejar precisamente porque el Senado es de mayoría republicana. Entonces, creo que estas dos son las posibles causas de una acción inesperada de Donald Trump, sobre todo a la que no nos tiene acostumbrados en temas de política exterior. Pero también es cierto que Donald Trump hizo alguna serie de
de acciones, digamos, que no cayeron nada bien en el Congreso de Estados Unidos, principalmente, obviamente, en el partido opositor, el Partido Demócrata, porque él tiene la obligación de comunicar al Congreso con al menos 48 horas de antelación sus acciones militares. Él no lo hizo. ¿Sí? Entonces, se saltó todas las reglas, es el primer presidente que no hace eso, entonces, pues lo que sigue es que tiene que rendir cuentas, ¿no?, de por qué hizo esa acción. Hoy, precisamente, miércoles, iba a reunir el Congreso para aprobar leyes que le ataron un poco más las manos para pues que no siguiera actuando de manera imprudente y sobre todo poniendo en riesgo tanto la seguridad de Estados Unidos como al mundo, ¿no? Hoy emite un mensaje y todo el mundo lo cataloga de haber cambiado completamente el discurso, ponerse más blando o haber desistido de a lo mejor algo que sonaba como una idea, una ocurrencia de 24 horas, ¿no? Claro, sí, ayer realmente cuando sucedieron estos ataques por parte de Irán, esta represalia en las bases de Irak, pues realmente no sabíamos cuál iba a ser la reacción, ¿no?, de Estados Unidos. Estábamos esperando si iba a haber ataques, porque él inmediatamente empezó a hablar de atacar zonas culturales, atacar, o sea, aquí iba a ser un ataque desproporcionado, etcétera, ¿no? Lo que ya incurriría en crímenes de guerra. Exacto. Entonces era un tema que creo que Donald Trump empezó ya con la cabeza fría, o sus asesores dijeron, ¿sabes qué? Vamos calmándonos, porque, digamos, tratando de responder la pregunta que hacías al inicio, ¿no?, de si hay posibilidades de una tercera guerra mundial o no. Digo, eso nunca está para descartarse, pero en este momento hay ciertos factores que nos dicen que no es tan factible. Por una parte, hay que recordar que las dos guerras mundiales, la primera y la segunda, principalmente fueron mundiales por el sistema de alianzas que había, ¿sí? Había ya bloques muy establecidos que al haber un acto de guerra, pues estos se declararon mutuamente la guerra y comenzaron a pelear entre sí. En este caso, las alianzas están muy débiles. Donald Trump está solo, ¿sí? Para empezar, te digo, su propio Congreso no está nada contento con estas acciones. Por otro lado, Europa, que son sus principales aliados, sobre todo en tiempos de conflictos bélicos, le están dando la espalda. O sea, ninguno de ellos dice, oye, yo te respaldo con esto, ni siquiera Reino Unido. Entonces, creo que Donald Trump vio que las consecuencias pueden ser muy negativas y aparte, como no es precisamente un estilo beligerante el que él tiene, dice mejor vamos calmando las aguas, ¿no? Pero también el discurso de los líderes de Irán dicen, bueno, vamos dialogando, vamos viendo de qué manera podemos solucionar esto. Pero no así, y a mí todavía recuerdo el discurso de la hija del general iraní. Sí, claro. Digo, nosotros tenemos que tomar en cuenta que Irán no es hablando culturalmente, un solo país, claro. Tiene diferentes grupos y hay unos que son sin duda muy extremistas. Pues. Sí, tratando de entender un poquito el tema étnico, están, bien mencionas, los chiitas y los sunitas, ¿no? Incluso a nivel países musulmanes, países islámicos, hay adversidad entre Arabia Saudita, que es de origen, o de más bien de mayoría sunita, con Irán, que es de mayoría chiita. Entonces, Irán tiene muchas limitaciones económicas por las sanciones que ha tenido de parte de la comunidad internacional desde hace muchos años. Sin embargo, bueno, tiene su armamento y demás, pero como bien dices, tiene muchos grupos de apoyo, tanto dentro como fuera de Irán. ¿Sí? Por ejemplo, está Hezbollah en Líbano, están grupos en Siria, el mismo Quds que lideraba este general Soleimani. Entonces, realmente ese es digamos, el peligro real que podemos enfrentar en este momento. Irán no tiene la capacidad, por ejemplo, de atacar directamente a Estados Unidos en su territorio. Sin embargo, puede atacar a sus aliados, puede atacar a Arabia Saudita, puede atacar a Israel, etcétera, o puede bien usar estos grupos paramilitares que son afines de mayoría chiita para hacer daño a intereses estadounidenses. ¿O un 11 de septiembre? Es complicado ver eso, sobre todo creo que se van a reforzar mucho las medidas de seguridad. Exactamente, aunque sí creo que va a haber, como siempre ha habido también mucho sesgo, ¿no? En el sentido de que va a empezar
a ver mal a gente de corte iraní, por ejemplo, en Estados Unidos. Mucho racismo hacia los iraníes, mucha discriminación. Creo que eso sí puede empezar a verse y viceversa. Pero, sí, de los iraníes hacia los americanos. Guerra mundial no. Por ahora no, digo, nunca está por descartarse, pero las condiciones son de que, digamos, los mensajes más recientes son de que van a buscar la vía diplomática. Creo que los mediadores en este caso, que pueden ser la Unión Europea, Rusia, la misma ONU, creo que van a hacer su papel de más que de apoyar a Estados Unidos, de tratar de decirle a Irán, no te conviene meterte todavía, o más bien en este tema, no vas a salir perdiendo, podemos ayudarte, pero baja tu argumento, ¿no? Lo que sí es que podría calmar todavía más que no gane Donald Trump en las próximas elecciones. ¿Cuándo son? Las elecciones son en noviembre. En noviembre, más o menos en verano, empezaremos a ver ya la campaña formal, ya con un candidato demócrata. En noviembre son las elecciones. Hay que esperar el candidato. Exactamente. A ver quién es. Van a ser sí, está entre Joe Biden, Bernie Sanders, posiblemente Elizabeth Warren, son los más fuertes. Cada uno con su estilo también, uno más moderado, otro más progresista. Que eso va a dibujar muy bien, sí, precisamente en qué lugar se va a quedar o qué papel va a jugar Donald Trump después de esto, que creo que no abonó precisamente a su campaña electoral. Creo que fue una estrategia equivocada, pero... Sí, y habrá que ver cómo le resulta también en el juicio que va a tener con los senadores. Porque eso no se nos olvida. Maestro, muchísimas gracias, Francisco Javier Santana Villegas, por acompañarnos y obviamente pues despejar un poquito más de estas dudas, y esto que uno comienza precisamente a opinar ya en familia, hay que hacerlo con pues un poquito más de sustento. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, Trina. Gracias. Vámonos a la pausa. Les recordamos el 33 34 08 24 40.